Buenas tardes. En esta ocasión les voy a seguir ampliando más el concepto de regresión lineal. Para ello vamos a empezar mostrando un conjunto de datos creados artificialmente a través de NumPy. Y para ello vamos a empezar a importar la librería NumPy como NP y la librería matplotlib.pyplot como PLT. Para eso damos Shift Enter a nuestro Jupyter Notebook y vamos a crear una variable de atributos con la función random.rand que nos da, en este caso, 100, con este argumento 100, nos da 100 números aleatorios entre 0 y 1. Y al multiplicar por 10 me quedan entonces números aleatorios entre 0 y 10. 100 números aleatorios con valores entre 0 y 10. Así tenemos entonces una variable de atributos X y vamos a introducir un ruido aleatorio que vamos a denotar como E, que va a ser también creado con la función np.random.rand, creando 100 números aleatorios entre 0 y 1, disminuyéndolo en 0.5 para que ya no estén entre 0 y 1, sino entre menos 0.5 y 0.5, y luego multiplicar por 10 para que me quede entre menos 5 y 5. Ese sería mi error o ruido para que los puntos, vamos a crear es una nube de puntos que se mueven alrededor de una recta dada. Esa recta va a ser una recta de pendiente 3 e intersecto 5. Le agregamos el ruido para que los puntos ya no se muevan sobre la recta, sino alrededor de ella. Así ya podemos tener como no solamente un diagrama de dispersión creado artificialmente para ejemplificar de una manera didáctica, sino también tenemos como la recta que de pronto pueda ser el mejor ajuste para esos puntos, que en este caso sería de pendiente 3, intersecto 5, para que veamos que con el método de regresión lineal que vamos a implementar, pues efectivamente lleguemos a esta recta de pendiente aproximadamente 3 e intersecto aproximadamente 5. Con la función scatterplot vamos a graficar esa nube de puntos X contra Y y con el plt.plot vamos a graficar la recta de pendiente 3 intersecto 5 utilizando np.arrange para que se mueva en el dominio de 0, que me den números de 0 a 10, dado que la X la tomamos con números entre 0 y 10, entonces la recta también tiene que moverse en ese mismo dominio. Y bueno, aquí ya 3 veces ese dominio más 5 me da la recta así, y con este argumento, pues C igual a la cadena de caracteres K, nos dice que, bueno, que queremos que esa recta sea negra. Bueno, entonces ahora sí corremos y vemos que tenemos la nube de puntos, que para nosotros son datos. Datos, los atributos van a ser los valores sobre la horizontal, mire que son valores efectivamente entre 0 y 10, y la vertical me dan sus correspondientes valores en la Y, en este caso valores entre 0 y 40. Y la recta negra nos dice como la recta que demarca que los puntos tienen una tendencia como la de esa recta, es decir, los puntos pareciera que tuvieran la tendencia de la recta de pendiente 3 intersecto 5. De hecho, en este caso didáctico, eso es lo que se espera. Y bueno, pues podemos ver que esta línea no atraviesa perfectamente cada dato, pero sí representa de manera aproximada la tendencia que los datos siguen. Cada dato tiene un error entre lo observado y lo predicho. Mm, Este error se grafica en rojo, entonces el error va a ser simplemente la distancia vertical, en este caso, la distancia vertical entre el punto, entre la observación y su punto correspondiente sobre la recta, moviéndote verticalmente. Eso lo podemos ver gráficamente gracias a la función error bar de Matplotlib, en la que le damos
la nube de puntos y le damos, creamos un arreglo, una matriz de NumPy concatenando el vector de errores, que el error, como recordamos en este caso, devolvámonos, el error se estaba moviendo entre, entre -5 y 5. Entonces, ese vector de puntos aleatorios que se movían entre puntos 5 y 5, lo vamos a concatenar con una matriz de ceros, np.ceros like, que tiene la misma cantidad de componentes que él. Por eso utilizamos np.ceros like para que cree un vector de ceros como el vector e, es decir, de la misma longitud que el vector e. Y así tendremos una matriz, en este caso, originalmente era un vector fila, lo podemos ver acá. Vamos a mirarlo aquí, que nos lo muestre. Y bueno, en este caso era un vector fila bastante grande, tenía 100 componentes. Miren que entre 5 y 5, entre -5 y 5, uno puede pedirle que para que no le llene, decirle, no, veas que como es un vector fila, muéstrame solamente hasta los primeros 5. Bueno, este es los primeros 5. No es con coma porque no es una matriz. Mire que me muestra los primeros 5. Y siendo un vector fila, entonces esta matriz en principio va a tener, va a ponerse un vector fila concatenado con otro. Y después transpones, y así obtendrás esos vectores fila, se vuelven una sola columnita. Y eso, gracias a la función error bar, nos va a trazar los segmentos rojos que vamos a ver en este gráfico. También va a tener otra vez el scatter plot, es decir, la nube de puntos. Va a graficar también la recta que mejor ajusta. Y vamos a, con Savefig, a grabar, a guardar en un archivo JPG este gráfico. Pues, lo corremos. Y miren que ya tenemos una representación gráfica del error de cada dato. Cada dato es un punto rojo y su error es la distancia vertical a la línea de ajuste, a la línea negra. Entonces, los errores, la suma de ellos dividido por el número de datos me da el promedio de errores, pero generalmente, como esos errores van a tener signo, nos va a interesar es, en definitiva, eh, ese error, como pueden ver, es así como está definido verticalmente, se halla como la diferencia de las ordenadas del punto azul y del punto correspondiente sobre la recta. Y esa diferencia de esas dos ordenadas son el valor predicho y el valor dado. El valor predicho es el punto sobre la ordenada del punto sobre la recta y el valor dado es el del dato. Como esa diferencia puede darnos negativa, miren que algunas veces nos da positiva cuando el punto azul está por encima de la recta, pero en este caso nos daría negativa esa diferencia. Y al sumar los datos, lo que queremos es una sensación de cuánto error tenemos. Por eso es mejor no sumar positivos con negativos, sino que toda la suma sea con positivos. Y así lo que hacemos usualmente es sumar, no los errores, sino los cuadrados de los errores. Sumamos los cuadrados de los errores y dividimos por el número de datos. Y así tenemos el error cuadrático medio. ¿Qué va a hacer? Y es la disminución del error cuadrático medio. Encontrar la recta que disminuya el error cuadrático medio es encontrar la que mejor ajuste los puntos. La que mejor ajuste los puntos o aproxime los puntos. Bueno, entonces, en definitiva, el concepto de mínimos cuadrados se lo debemos a Gauss y a Legendre en los años 1800. Ellos encontraron la forma de realizar este ajuste minimizando la suma de los errores al cuadrado, conocido como error cuadrático medio, MSE, por sus siglas en inglés, Means Square Error,
Y means square error es entonces 1 sobre n por la suma de los cuadrados de las diferencias de y sub i gorro y y sub i, donde y sub i gorro es el valor predicho, que es el que está sobre la recta, menos y sub i, que es el valor observado, que es sobre el punto azul. Los valores de los parámetros que minimizan el error cuadrático medio, o sea, los parámetros que definen a la recta que ajusta a los datos, esos valores serán m y b, la pendiente y el intersecto de la recta, y se hallan así, se hallan como el promedio de los productos, el promedio de la variable x por y, es decir, de los promedios, el promedio de los productos respectivos entre los valores respectivos del atributo y su valor correspondiente en y. Y menos el promedio de los valores de la x por el promedio de los valores de la y. Esta es multiplicación al fin y al cabo de números reales, este punto. Ahora el promedio del cuadrado de la variable y menos el cuadrado del promedio de la variable x. Ese es para m, y para b será el promedio de la y menos m veces el promedio de las x. Ese me dará el b, donde la barra pues determina el promedio de la cantidad correspondiente. Y aquí con Python implementamos esas fórmulas para que nos den, en este caso, una pendiente de 2.95, que es más o menos razonable. Recuerden que nuestra pendiente original era de 3. Y B es de 5.44, que es más o menos razonable el intersecto, porque originalmente era 5. Entonces así, con esa fórmula hemos encontrado unos parámetros razonables que definen una recta que ajusta los datos. Este ajuste por mínimos cuadrados puede extenderse a un caso multidimensional en el que tenemos más de una variable independiente. Entonces, ese se los voy a presentar en el próximo video. Este ya no lo necesito más. Bueno, entonces así les queda esta parte. Nos queda mucho por repasar, es la función nueva de Matplotlib, que es plt.errorbar, que nos permite visualizar el error. El error, es decir, la diferencia entre y sub i gorro y y sub i, entre el valor predicho y el valor observado. Entonces, verlo geométricamente, eso no lo provee esta función errorbar, que como vemos, pues no necesita este year. Voy a acabarlo de graficar acá, le voy a pedir que no lo muestre por aparte. Es el nuevo argumento, que es bueno dejarlo claro y verlo por aparte. Vamos aquí a observarlo y le decimos que nos muestra year, y nos muestra una matriz 2D que, como vemos, empieza con valores primero no nulos y después sigue con puros valores ceros. De hecho, entonces, originalmente ella lo que hizo fue coger dos matrices fila y concatenarlas una al lado de la otra, porque le pedimos que concatenara columnas con este np.c subguión concatena, y si son matrices fila, pone una matriz fila al lado de la otra, y al transponer con punto T, nos queda, entonces ya las que eran filas se vuelven columnas, y así nos quedó, entonces, en definitiva, todo de esta manera. Un arreglo que, si le decís, dígame la dimensión de él, le dice que es de 2%, de 2% la matriz, es decir, de dos filas, 100 columnas. De dos filas, 100 columnas. Es bastante curioso que sea así, porque yo esperaría, bueno, pues que, que ella, siendo dos filas, 100 columnas, puso una fila debajo de la otra,
Puse una fila debajo de la otra. Entonces quedó la fila de la matriz de errores y luego después la fila de la matriz de ceros. Y lo que uno puede esperar es que como cada uno de los puntos, los errores se pueden estar sumando a la y, bueno, hay que seguir estudiando a esta función error bar, cómo es que utiliza este argumento JR para que con la nube de puntos nos provea estos segmentos. Entonces, esos segmentos dados. De pronto es porque como tenemos el error en cada uno, él le suma a los y, ese YR, el error, y simplemente traza, bueno, miremos, nuestro y originalmente era 3x más 5 más el error, y aquí tenemos el error por aparte. Bueno, habría que ver exactamente cómo fue que el programador tuvo en cuenta para tener en cuenta esta función, para concebirla. Para nosotros simplemente entonces será, para ver esos errores, dar la X y la Y para el scatter plot, que el mismo que damos para el scatter plot, y el YR, que será entonces para la matriz de ruido, y esa matriz de ruido tendrá que ser una matriz de 2 por el número de datos, de 2 filas por el número de datos, donde la primera fila son los errores y la segunda son puros ceros. Esa es como la manera como que él lo pide. Y ya el argumento, este argumento de parámetro FMT, uno lo llama ese argumento de palabra clave, KWARTS, argumento de palabra clave, que también ayuda para que estos segmentos no se vinculen el uno con el otro, sino que queden independientes, y se iguala cadena de caracteres R para el color. Bueno, entonces esta es la que más queremos resaltar en esta presentación, que es la que nos permite la representación geométrica de los errores. Muchísimas gracias.